Pasamos a continuación a la pregunta número 8 que formula el senador González Torres. Gracias, señora presidenta. Señor Oliar, buenos días. ¿Está en condiciones de garantizar que la Corporación de Radio Televisión Española cumple con todos los requisitos legales y normativos para la contratación pública de bienes y servicios? Sí, rotundamente. Cualquiera que sea, a veces una pequeña disfunción que pueda existir en una casa muy complicada y muy grande, sí. Señor González. Sí. Si nos atenemos a la información que hemos conocido en las últimas semanas y que tiene su origen en una auditoría realizada a Radio Televisión Española por la intervención delegada de Hacienda correspondiente al ejercicio del año 2008, segundo ejercicio de la nueva corporación, hay que plantearse muchas dudas sobre dicha garantía. El rosario de irregularidades, malas prácticas, controles escamoteados y otras anomalías de difícil calificación es interminable. Cada día recibimos la noticia de una nueva sorpresa que ensombrece el paisaje de la gestión y agudiza las sospechas de que no una, sino muchas cosas se hicieron bien en televisión cuando todos pensamos lo contrario. No es el lugar ni el momento de enjuiciar el contenido de esta auditoría que vamos a pedir para conocerla en todos sus extremos y en toda su amplitud, y tampoco al actual presidente de la Corporación de Radio Televisión Española es el destinatario natural, ni la luz de dicho documento, ni es destinatario el actual presidente de Radio Televisión Española, ni temporal de los eventuales reproches que pudieran hacerse a la Radio Televisión Española a la luz de dicho documento, pero sí hay algo que le compete en este momento y, sobre todo, lo que queremos preguntarle con toda claridad. Parece ser que algunas de las irregularidades, abusos o incumplimientos reflejados en la auditoría del año 2008 ya habían sido detectadas en el 2007, sin que se cumplieran, por tanto, las recomendaciones que se habían hecho, cayendo, como ha venido siendo costumbre, en saco roto. Nos gustaría saber si está en condiciones de garantizar que para el año 2010 se han dispuesto los mecanismos necesarios y se han realizado todas las correcciones precisas para no incurrir en iguales o parecidos errores. Es decir, si del conocimiento que el actual presidente de Radio Televisión Española ha tenido de la auditoría de 2008 se ha derivado una instrucción, una orden o una investigación para saber que cualquiera de aquellas irregularidades está hoy debidamente subsanada o en vías de solución. Nos quedaríamos todos mucho más tranquilos si así fuera y no necesitaríamos consumir ningún tiempo a la hora de acentuarle la necesidad, no solo por supuesto de cumplir todas las leyes y las normas, sino también de administrar los recursos públicos con transparencia y rigor debidos. Muchas gracias, señor Oliar. Muchas gracias, señor González Torres. Señor presidente. La auditoría en cuestión corresponde al año 2008, ¿verdad? Pero la auditoría termina, y lo que la ley de intervención dice es tajante en el significado de lo que voy a leer, diciendo: a juicio de esta intervención, en la gestión económico-financiera de la corporación se cumple en general la legislación aplicable y las normas de carácter interno, con algunas salvedades que figuran en la parte 4 de este informe, y expresamente se resalta logros de gestión como expresamente aconsejan las normas técnicas de auditoría pública. En concreto se destaca como logro de gestión la centralización de las grandes funciones en la sociedad matriz. Bien, efectivamente puede haber errores en la gestión, pero ninguno de los que se ha hablado y ha salido en la prensa son errores importantes. Incluso hay algunas equivocaciones. Se dice de un contrato que no ha pasado por el Consejo, y en el registro del Consejo del 2008, que es una fecha en que yo no estaba, figura la entrada y salida de ese contrato en el Consejo aprobado por el Consejo. Tiene una explicación, además, que ni siquiera el Consejo a veces se da cuenta de que ha aprobado ese o no lo recuerde. Y es que con la Warner Bros. Se tenía un contrato que desde 1990 a 2007 se iba prorrogando cada 3 o 4 años. No me acuerdo ahora si eran 3 o 4. Y ese contrato, cuando llega con otros. Y claro, como la Warner Bros. Era ya habitual el prorrogar, se dice que se prorroga y se prorroga. Y se firma el contrato después de. Bueno, eso es uno de los casos. Pero, en fin, yo entrego a la Secretaría o quien disponga, a la Presidenta, el informe de la asesoría jurídica
de nuestra corporación, diciendo lo que es cierto y no cierto y la importancia escasa que tiene esa famosa intervención, sacada de quicio en algunas publicaciones por la razón que sea. Bien, eso es lo que le puedo decir. En lo único que a mí me ha preocupado, que es la acusación de que un contrato en el año 2008 se ha dividido en varios, y por si eso fuera para privar al Consejo de su conocimiento, he firmado una directiva ayer, que supongo que hoy se realizará, diciendo que ningún contrato, aunque lo pida el que hace el servicio o tiene que rendir el contrato de obra, se divida nunca. Y que, aunque aun dividido, que se presente al Consejo si pasa de la cantidad que el Consejo tiene que hacer una normativa nueva. La estamos haciendo. No es cuestión de un día, se lo aseguro. Gracias, señor presidente. Pasamos a la pregunta número 9, que será formulada por el diputado señor Moreno Bustos en sustitución del diputado señor Reinares Fernández. Gracias, señora presidenta. Señor Oliar, si antes le preguntábamos por su intervención para evitar que se puedan repetir en el futuro irregularidades como las que contiene la auditoría sobre Radio Televisión Española en el año 2008, ahora nos interesa conocer cuál es su disposición para depurar las posibles responsabilidades que de aquella se derivan. Sabemos que no es una tarea fácil, puesto que la mayor parte de la cúpula directiva de Radio Televisión Española en 2008 no continúa en sus cargos, aunque algunos otros, que tienen una relación muy directa con la administración de la corporación, sí son los mismos y, por tanto, se podrá hacer el adecuado seguimiento y recabar toda la información que sea precisa. Nos parece muy importante que, por una parte, lleguemos al fondo de la cuestión sobre el contenido de esa auditoría para impedir en el futuro semejantes conclusiones y, de otra parte, que se investigue e identifique la participación de los responsables de los incumplimientos para que no se transmita y, menos todavía, se asiente ninguna impresión de impunidad o negligencia en el ámbito de la Corporación de Radio Televisión Española. Por eso, señor Oliar, le pregunto qué decisiones va a adoptar para depurar responsabilidades por las irregularidades detectadas en la auditoría de la intervención delegada de Hacienda para el 2008. Gracias, señor Moreno. Señor presidente. Perdón, presidenta. Estoy con la prisa. Siento tener que volver a discrepar y decirle que no tiene razón, por una razón muy sencilla, porque la propia intervención establece que la normativa que regula, porque hay que ver la normativa que regula el contenido de este tipo de informes, de la ley de intervención del Estado. Y entonces dice que en el caso de que la Intervención General de la Administración del Estado detecte irregularidades de las que puedan inferirse responsabilidades patrimoniales, contables o penales, debe emitir un informe especial donde se determinen las presuntas infracciones y los presuntos responsables. Todo nombre que haya aparecido en la prensa es un nombre que se ha dado porque fuera del contexto de la intervención, del documento de intervención, de la famosa acta de intervención, porque sencillamente no hay ni un solo nombre en esa acta. No lo puede dar porque no se dan estas circunstancias. Incluso conforme a esa normativa, si se detectasen anomalías relevantes, aún sin responsabilidad, debe emitirse un informe especial. No se ha emitido. Ni uno ni otro han sido necesarios en RTVE en cuanto, como decía al principio, se trata de un informe cuya conclusión es favorable, limitándose a aconsejar medidas de futuro para mejora de la gestión, que es en lo que estamos, en lo que he contestado antes. Y eso es todo lo que puedo decirle. Y puede verlo en el informe en cuestión y en lo que dice la Abogacía del Estado, vamos, es que es abogado del Estado, el jefe de la asesoría jurídica de la corporación. Muchas gracias, señor presidente. Señor Moreno. Gracias, señora presidenta. Señor Oliar, yo creo que aquí no es cuestión de discrepar, sino de que esto no vuelva a producirse. Usted le acaba de llamar mejora de la gestión, pero yo lo que quiero decirle simplemente es que queremos dejar clara nuestra preocupación por los asuntos que han trascendido hasta este momento a la opinión pública, porque creemos que tienen una gravedad incuestionable. Es imposible reproducir ahora ni siquiera los enunciados que hemos estado leyendo durante estos últimos días. No sabemos si es de infarto o no la auditoría, pero desde luego sí es un elemento de preocupación y de alarma que tantas normas y tantos controles se puedan saltar a la torera
de una manera continuada, casi habitual, en muchos terrenos de la actividad de Radio Televisión Española. A ver si al final, señor Oliar, con lo que sabemos, con lo que podemos llegar a saber y lo que nos queda por saber, acaba usted confirmándonos tantas cosas que durante tantos meses hemos ido preguntando en esta comisión y que lamentablemente se nos han ido desmintiendo. Y es que, señor Oliar, y de eso no seré yo quien lo haga responsable, porque usted no lo era, pero la verdad, y como dice el dicho, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, y cuando conozcamos el desenlace final de esta auditoría, a lo mejor quienes han ido tanto tiempo dando lecciones de credibilidad, una vez más, quedan en entredicho. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señor presidente. Bueno, no sé si quedarán entredicho o no, pero lo que dice la auditoría ahí está, y la mandaré a la Secretaría de la Comisión para que puedan verla. Y perdone, primero lo que hay que leer es la auditoría, después la prensa. Si se hace al revés, a veces ocurre lo que aquel político le dijo a otro. Pero, hombre, ¿por qué lees la prensa?